Muy buenos días. El día de hoy estamos celebrando la fiesta de la exaltación de la cruz. Y antes de que me empiecen a escribir muchos comentarios, esta fiesta se puede mover de fecha y depende mucho del país, incluso en donde vives, si se celebra en septiembre o se celebra en mayo. Estoy muy seguro que en muchos países de los que ven estos videos, la fiesta es en mayo. Pero aquí donde estoy, la fiesta de la exaltación de la cruz es el día de hoy. Por eso las lecturas las voy a tomar de la fiesta del día que corresponde aquí, en el lugar en donde estoy. Definitivamente, y esto hay que entenderlo, en las solemnidades o incluso las fiestas o el domingo, ¿verdad? Es la misma liturgia para todos, pero también hay otras fiestas que dependiendo de la región, para poder profundizar mejor nuestra fe, se pueden mover de lugar. Y una de esas fechas o fiestas es la del día de hoy. De cualquier manera, en donde quiera que estés, en cualquier país en donde tú estés, creo que es muy oportuno de vez en cuando voltear a mirar la cruz y contemplar y reflexionar el amor que Dios nos ha tenido expresado en una cruz. Para muchos, y una vez recuerdo que cuando era adolescente, platicando con un compañero en la secundaria que no era católico, él me decía, pero ¿cómo vas a tener colgada en el cuello una cruz? Es como si yo trajera la pistola con la que mataron mi mamá. Él decía, en tal caso que su mamá hubiera muerto en un balazo, él decía, ¿cómo vas a tener un instrumento de tortura en donde hayan matado ahí a un ser querido? Y yo le respondía, y sin saber nada, simplemente con una sencillez de alguien que no, sin tener ningún estudio en ese momento le dije, pero no es que hayan matado a Jesús en una cruz, es más bien que Él la eligió para salvarnos. Y ahora la cruz es un instrumento para nosotros de amor que nos recuerda cuánto nos ha amado Él y que nos invita a amar de la misma manera. No, si tratamos de ver la cruz desde la óptica de que ahí mataron a Jesús, ¿cómo vas a...? Pues claro que te quedas con una sensación muy amarga. Pero si lo contemplas desde la cruz, desde el corazón de Jesús, te darás cuenta que es Él, el que eligió por su amor acercarse a nosotros hasta ese grado. Ahora, hay una escena en la película de La Pasión que me gusta mucho, de Mel Gibson, que cuando le acercan la cruz a Jesús, es Jesús quien se acerca a ella y la abraza. Claro, es una película, pero seguramente así es. Es Dios quien abrazó nuestra humanidad y Él abraza absolutamente todo lo nuestro, incluso la miseria más fea que la llevó hasta la cruz. Es elección de Dios y Él es el único quien puede hacer que un instrumento de tortura se convierta en un signo de amor. Lo que antes era un signo de difamación, de humillación, ahora el cargar la cruz es un signo de ser discípulo de Jesús, como Él mismo nos ha invitado, y es un signo de amor. Pero escuchemos el Evangelio el día de hoy, que es un Evangelio muy profundo. Siempre lo he dicho, el Evangelio de San Juan a mí me gusta mucho leerlo y meditarlo, pero qué difícil a veces es explicarlo, porque es más que algo de la inteligencia. Parece que estas razones son más del corazón. Dice así: en aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo, nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. ¡Qué profundo! Y alguien pudiera decirme, Padre, ¿pero qué tiene que ver aquí la cruz? Bueno,
está precisamente en la imagen que Moisés construyó en el desierto. Porque cuando el pueblo pecó, le sobrevino, pudiéramos decir, una maldición, le sobrevino una plaga de serpientes venenosas que estaban mordiendo al pueblo, y como no había medicina, claro está, en aquel entonces, ellos se estaban muriendo. Entonces acuden a Moisés y se arrepienten del chisme que decían en contra de la autoridad de Moisés, en contra de Dios mismo. Y Dios los perdona, pero le pide a Moisés que haga una imagen de una serpiente y la levante en un palo. Y aquellos que miren a esa serpiente, a esa imagen de serpiente, a esa figura hecha por mano humana, quedarán sanos. Ahora, Jesús mismo utiliza ese ejemplo para expresar que la maldad del hombre que está ahí manifestada en un castigo, él va a tener que ser levantado y va a tener que asumir todo el castigo, pudiéramos decir todo el veneno, para que todo el que lo mire ahí en la cruz no se condene, sino que sea salvado. Hay muchas historias sobre el poder de la cruz. Pudiéramos decir algunas historias muy épicas, quizás muy medievales, pero lo que sí es cierto es de que la cruz debiera de ser un estandarte que nosotros lleváramos muy clavado en nuestro corazón, porque ciertamente la cruz es lo que nos abre las puertas del cielo, la cruz de Jesús. Y si tú y yo somos capaces también de tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. Te hago unas preguntas muy sencillas. ¿Quién es el que valora la comida? El que ha pasado hambre, ¿cierto? El que ha pasado hambre jamás va a despreciar un plato de comida o jamás le va a hacer fuchi a un plato de lentejas, porque él sabe el valor que tiene la comida, porque él ha pasado hambre. ¿Quién es el que valora el trabajo? Aquel que lo ha perdido, como por ahí dice, nadie sabe lo que tienes hasta que lo pierdes. Aquel que ha sufrido para conseguir un trabajo, lo valora mucho. Lo mismo pudiéramos decir, ¿quién es el que valora el dinero? Aquel que lo ha trabajado. Cuando a ti no te cuesta el dinero, lo malgastas en cosas insignificantes. Pero cuando a ti te cuesta, lo valoras. ¿Quién valora los estudios? Aquel que se ha esforzado en la escuela. ¿Quién es el que valora una casa? Aquel que la construyó y le costó cada ladrillo. ¿Quién es el que valora la paz? Aquel que ha pasado por la guerra para construir la paz. ¿Quién es el que valora la meta? Aquel que se ha esforzado en la competencia y ha logrado llegar ahí. ¿Quién es el que valora el premio? Aquel que pudiéramos decir se ha esforzado. ¿A qué voy con todo esto? Que ¿quién es el que valora la felicidad? Aquel que ha sufrido. ¿Quién es el que valora la alegría? Aquel que ha llorado. ¿Quién es aquel que puede alcanzar la vida eterna? Aquel que ha sido crucificado. Si bien es cierto, Jesús al morir en la cruz nos abrió las puertas del cielo porque antes era imposible que pudiéramos ni siquiera imaginar entrar al cielo. No se podía. Jesús ha abierto las puertas para que podamos entrar al cielo, pero nuestro vehículo para llegar a las puertas del cielo es precisamente tomar nuestra cruz, esforzarnos, pelear, tratar de llegar ahí, porque vivimos en una cultura tan cómoda, vivimos en una cultura que nos invita a la ley del menor esfuerzo, ¿no? Microondas que cada vez son más rápidos, teléfonos inteligentes que ni siquiera nos ahorran el esfuerzo de memorizar números, y ahora ya con el GPS ni siquiera tenemos que memorizar las calles. Cada vez todo se va haciendo más fácil. Pero entrar al cielo no puede hacerse fácil. Tenemos que tomar la cruz, porque la única forma de disfrutar la alegría, la vida, la dicha, la plenitud, es esforzarnos por ella. Y celebrar la exaltación de la Santa Cruz es celebrar que nosotros miramos el cielo y no le tenemos miedo al sufrimiento.
Lo digo otra vez porque me gusta mucho esta frase. El cristiano no busca sufrir. Por supuesto que no. Eso los masoquistas. Pero si se trata de alcanzar el cielo, si se trata de luchar por un ideal, el cristiano no le tiene miedo al sufrimiento. Lo enfrenta porque sabe que no hay resurrección sin crucifixión. Y si tú quieres valorar la vida eterna, si tú quieres disfrutar la vida eterna, tienes que esforzarte. Que Jesús nos ha enseñado que sí se puede si en el corazón está encendido el amor que Dios nos tiene. Que la cruz sea el signo del amor. Y este Dios, el Dios lleno de amor, de vida, de paz, de plenitud, el Dios que nos ha amado tanto, que nos ha dado a su Hijo único, para que creamos en Él y tengamos vida eterna, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había unos amigos muy devotos, muy santos, que entre ellos estaban platicando y se preguntaban uno al otro, ¿cuál es el día más feliz de tu vida? Y había uno que decía indudablemente el día que fui bautizado. Otro decía el día en que recibí mi primera comunión. Otro decía cuando fui confirmado, cuando tuve mi encuentro con Dios. Otro decía cuando recibí el don sacerdotal. Otro decía yo cuando celebré mi primer misa. Ese fue el mejor regalo de mi vida. Y al final, en un silencio, alguien le preguntó a quién faltaba. ¿Y para ti? ¿Cuál es el mejor día de tu vida? Y aquel hombre contestó, el mejor día de mi vida será cuando yo sea capaz de darlo todo por Él, cuando yo también sea capaz de compartir la cruz con Él. Ese sería nuestro mejor día, cuando podamos tomar nuestra cruz y seguirlo y amarlo a Él como Él nos ha amado. Que tengas un excelente día.